Las mil y una noches en época del coronavirus. Yo me pregunto, ¿por qué sigue el interés en las mil y una noches? Y me respondo, porque a mí me sigue el interés lo mismo que a ustedes, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Ustedes no saben lo que va a pasar ahora. Y yo me enteré hace 5 minutos de lo que termina pasando, porque siempre antes de largar hay lo que llamamos una tormenta de ideas. ¿Qué es una tormenta de ideas? Yo preparo una cosa, aparecen las efemérides, piensan otra, viene el invitado, me dice otra. Esto me quedó de ayer con el amigo Héctor Delia Rosa. ¿Saben las cosas que quedaron acá adentro? La armónica no quedó, y felicitaciones a Héctor cuando termina tocando la armónica. Podría decir que esto fue casi del Adrián Sopi del día lunes, que también quedaron muchos temas sin tocar. Este es lo que yo tenía preparado y me cambiaron el bochín hace 20 minutos. Es decir, venía a jugar un partido de tenis y me toca jugar un partido de bocha. Me cambiaron el bochín. Entonces nadie puede saber, ni yo mismo, en qué terminamos. Tal es así que ustedes verán que la primera vez que hay 2 vasitos de agua, porque nunca tenemos vaso de agua, y esto significa que esta noche hay mucha charla. Y ojalá sea fructífera y podamos brindarle a ustedes un espectacular noche de mayo. Siempre tenemos que decir que, por favor, si quieren, compartan el capítulo si es que te gustó, y gracias por estar y las mil y una noches. Y que a partir de ayer estamos en Instagram y que, si quieren, como dijo mi nieta, arroben para que se amplíe el número de gente que lo ve. Miren, yo iba a mostrar esto, pero salió tan mal la foto y mi hija me reta casi seguro porque esta es mi cabeza, ¿eh? Acá veo una persona que no sé bien. Esta es la nube, parece una bomba atómica, y es lo que pasa permanentemente. En el día nos pasa que pensamos una cosa y terminamos haciendo otra. Pero bueno, pasando en tema, el tema que escuchamos, musical, lo envió Paula Piedrabuena. Es una composición original de Sandy Caldera. La verdad que no ubico a ninguna de las dos, pero tremendamente agradecido por el compromiso y la participación en esta gesta de comunicación que tenemos acá en Wilray. Se llama El poder de un beso y un abrazo, y por favor, Paula o Sandy, después pasen por privado más datos para que nosotros podamos conocerlas personalmente o saber quiénes son. Muchos mensajes a Héctor llegaron a Héctor Delia Rosa, me refiero a su intervención de ayer, dada que tiene una vida muy particular, y relató algunas de las que le pasaron. Y después, como siempre, nos quedamos picando, comiendo algo, y lógicamente nos divertimos mucho más cuando estamos fuera de cámara. Para Mirta, que felicita por el desfile de los personajes, es decir, acá vemos diversos personajes, es decir, diversas cosas, que se van dando en forma automática. Realmente no hay una selección de ninguna categoría, sino por quién quiere venir, por el tema que queremos tocar. A Jorge, que dice, buen programa, y Héctor, perdóname por batir lo de la armónica. Este es un vecino que yo voy y me dice, pero vos no sabés que el Héctor toca la armónica. Entonces dije, llévate la armónica, y de ahí surgió que tocara la armónica. Para Malvina, que nos está permanentemente mandando notas y comunicándonos, ha sufrido una ACV. Le digo que el tema de la ACV va a ser tratado, pero es un tema muy particular y muy amplio, y que prácticamente va a ser un tema específico en el cual
vamos a tener que playarnos y va a ser una noche completa. Y saludos a Delia Primeriano Buscaglia, que nos está viendo de Liniers, porque te va a tener esta noche una participación, un familiar suyo, estimada Delia. Así que, entonces, de acá un ratito lo va a ver. Nosotros llevamos prácticamente hasta ayer 20 capítulos, Facebook Petizo Bilicic, comentarios llevamos 2.408, compartido en 2.588 veces y 8.659 reproducciones. Es decir, se ha transformado en un medio de comunicación y yo diría de opinión, porque vertimos opiniones también, directas o indirectas, subliminales o lo que fuera, pero vertimos opiniones. ¿Gracias a quién? Gracias a ustedes que nos aguantan y que nos ven. Bueno, siempre decimos qué pasó el día 6 de mayo. Y en 1856 nace Sigmund Freud. Es un médico y neurólogo fundador del psicoanálisis. Y ayer nombré a Carlos Marx y yo tenía preparado acá toda una historia sobre filosofía, Marx, Hegel, comunismo, Rusia, Cuba, Guerra Civil Española, y me sacaron del mapa y me cambiaron el bochín totalmente. También tenemos que decir que en 1915 nace el cineasta Orson Welles. Orson Welles es un famoso cineasta, director y actor, una persona de su origen, era brillante intelectualmente, pero no sabía matemática. Era un analfabeto matemáticamente. Es decir, qué tipo de enfermedad tenía que no sabía, no lo sé. Pero hacia 1938, cuando tenía 23 años, comienza a ser conocido. ¿Por qué? Porque era la época que más funcionaba la radio, y entonces comienza a emitir un programa de ficción, pero tan bien hecho, que era La Guerra de los Mundos, La Guerra de las Galaxias. Y hace, entre varias apelaciones y varios comentaristas, inventa y fabrica La Guerra de los Mundos, que es tan creíble, que comienza a conmocionarse Estados Unidos. Lo creen hasta gente que se suicida porque está viendo que se tiran, que vienen los mundos, que viene el mundo, un mundo desconocido, a atacarnos. De ahí tiene un enorme poder en los medios de comunicación y filma una película histórica que se llama El Ciudadano Kane, que habla fundamentalmente, y acá va la parte subliminal que siempre hacemos, liminal, lo que siempre hago, que es la influencia de los medios sobre el ciudadano común, o sobre nosotros, y la influencia que tiene sobre nuestras opiniones, o sea, el manejo de la información y cómo nos llega y cómo nos hace cambiar la opinión. Y lógicamente no puedo dejar de pensar que en esas luchas dadas entre las doctrinas de Marx, de Freud, son la conclusión prácticamente no hace muchos años de la revuelta estudiantil del Mayo franceses, cuando prácticamente Francia, que fue pionera en la democratización y la lucha contra las monarquías, allá cuando se toma la Bastilla en 1800 y pico, reproduce el famoso Mayo francés en la búsqueda de la independencia de lo que podía ser de una idea superadora de la democracia, los jóvenes universitarios. Si no me equivoco, fue medianamente apadrinado por Sartre, filósofo contemporáneo. Y en 1985 se estrena el clásico del cine nacional, Esperando la carroza, dirigido por Alejandro Doria. Y acá me cortaron, acá me pasaron a degüello. Todo lo que yo había preparado, la estadística de cuántos casos hay de coronavirus, pero voy a decir algo como mínimo, es decir, no puedo dejar. Del 26 de abril que toqué el tema, en Santa Fe había 242 casos y hoy hay 244, es decir, se han dado 2 casos en Santa Fe desde el 26 de abril al 6 de mayo, mientras que en ese momento había en el país 3.900
infectados, hoy hay 5.000 infectados, y acá en Santa Fe se aumentaron 2 casos, dejando de estar internados los 3 que había. Estuvimos 6 días sin contacto, sin contagios, y bueno, seguía con otras ideas, seguía con Freud o lo que fuera, pero me volvieron a la realidad. Llegaron y me dijeron, ¿vos te acordás? ¿Vos viviste la época de la poliomielitis? Y me dijeron, ¿viste muchos casos de sarampión? ¿Te acordás de la coqueluche o la tos convulsa? Y lógicamente me volvieron a la realidad de un pueblo. Me vuelve a esta realidad una persona que nació un año después de que yo me hubiera recibido de médico. Así que yo tenía 24 años, 23, 24, ya estaba radicado acá y recién nacía esta persona que vamos a hacer la entrevista. Atendí a su abuela, a su abuelo, muy paciente, creo que hay una anécdota en la cual me contó esta persona que va a estar acá, en la cual decía, el petizo va a las elecciones, llévame a votar, aunque tenía más de 80 años en aquel momento que yo estaba en la política. Buscaglia, su apellido, era la abuela. Y bueno, toda una historia, y que se junta esta noche y me hizo cambiar absolutamente de enfoque que le quería dar. Por lo tanto, vamos a hacer una charla lo más posible, charla entre 2 profesionales, medio viejo y joven, sobre la realidad que nos toca vivir en nuestro pueblo y el mundo que vivimos cada uno en forma particular. Grisel. Amor. Bueno, yo te voy a presentar, le voy a decir, porque hay gente que nos está viendo de distintos lugares y no te conoce en forma personal, hay gente de Estados Unidos, hay gente de muchos lugares. Ella es la doctora Grisel Montaña, pediatra, nacida en Wilrey, padres en Wilrey, abuelos en Wilrey, oriunda de Wilrey, que estudió en la Universidad de Rosario, ¿estudiaste? Sí. Y posterior Pública. En la universidad pública, correcto. Sí, señor. ¿Viste? Tenemos el orgullo de decir pública, sí, todavía. Y bueno, y después se va a capacitar y termina siendo la pediatra hasta de mis nietos, el Oliver y el Ángelo. Y digamos, consultora, vos prácticamente, no vamos a decir que sos la única pediatra, pero sos referente y tenés una experiencia vasta sobre este momento que estamos viviendo y lo que hemos vivido. Grisel, vos. Bueno, antes de empezar, me dijeron en esta charla previa que le cambiamos todo hoy a petizo, tenés que preguntarle a Grisel cuál es su trayectoria en cuanto a la pediatría y lo que fue siendo mi vida hasta este momento. Como decía Petizo, yo tuve el orgullo de recibirme en lo que es la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, una facultad pública, con todo lo que eso significa. A partir de ahí, decidir lo que siempre le digo a los chicos que hacen pasantía del secundario conmigo, que tengo ese grato placer de poder devolverle a mi escuela secundaria otra forma más de lograr devolución, que es a través de la formación de los chicos cuando eligen en algún trayecto que tiene que ver con la biología, estar conmigo en el consultorio. Uno decide en un momento de la vida, después de recibirse, qué sigue en su vida, qué sigue y si esto es suficiente. Yo había decidido desde que empecé a estudiar medicina. Si vos me permitís un minuto, sí. ¿Podemos acomodar A ver. Es decir, se nos cortó, perdonen ustedes, pero esto es en directo, se cortó el Instagram, no lo estamos viendo hasta recién.
bien. Entonces, perdóname Grisel, No, está bien. son problemas Claro. técnicos, tenemos pocos medios, muchas ganas y estamos, no vamos a decir que estamos No, improvisando. pero tenemos tiempo. Tenemos tiempo, Grisel. Tenemos tiempo. Mientras tanto, mientras Seguimos con Facebook. seguimos, Ahí esto es está. Facebook, seguimos Perfecto. con Facebook. Muy Ahí bien. está. Bien, Ahí ahí está. estamos otra vez. Ahí estamos otra vez. Ahí. Ahí estamos por Instagram Perfecto. y por Facebook. Bien, entonces a partir de ahí decidir hacer una especialidad desde el vamos, sabiendo que lo que pretendía era ser pediatra. Todos saben que para esto hay que hacer una residencia. Hice la residencia, estuve como jefa de residentes 1 año en el hospital de Pergamino y estuve asistiendo al hospital Garrahan casi 1 año. Bueno, todo eso en cuanto a trayectoria, pero tuve la dicha y el placer de poder volver a ejercer mi profesión y mi vocación a mi pueblo, que no es poca cosa. Así que bueno, hoy... Acá hay una familia. Por supuesto, por supuesto. Hoy Petizo me encontró en el hospital y me dijo que tenía que venir a su programa a hablar de vacunas. Entonces, cuando él me dice que yo tengo que hablar de vacunas, yo digo, a mí antes me gustaría hablar de algo fundamental, que es lo que nos han enseñado en la medicina, que es entender que cuando uno decide hacer y ejercer la medicina en un lugar determinado, tiene que saber con qué cuenta y qué lo acompaña. Entonces, la Argentina tiene muchísimos profesionales de la salud, tiene gran cantidad de profesionales de la salud, médicos, enfermeros, kinesiólogos, muchísima cantidad de médicos, pero tiene un grave problema, que es la mala distribución de este equipo de trabajo, la mala distribución de los profesionales a lo largo de toda la Argentina. Eso hace, ¿debido a qué? Porque obviamente el decidir vivir en una región, en un conurbano, donde las posibilidades de vida y las posibilidades que uno accede son muchas más, que no son las mismas que tenemos en el pueblo. Pero como siempre digo, todo tiene en la vida una parte, un pro y un contra. Entonces, el hecho de decidir venir a Wilray tiene que ver también con esto de ejercer la medicina y la atención primaria de la salud y hacer lo que corresponde, que es fundamentalmente prevenir en salud. La prevención primaria. ¿De qué hubiese servido en este país, ahora que estamos frente a la pandemia, preparar los hospitales, aumentar la cantidad de camas, conseguir mayor cantidad de respiradores, que está perfecto, pero sin haber hecho lo que es la prevención primaria? Que hoy por hoy al hospital lleguen equipamientos de protección personal, para lo cual nuestro personal esté protegido, pero que no salgamos a las calles del pueblo a hacer la prevención primaria, de nada serviría. Prevención primaria, ¿qué viene a ser para Muy bien, ti? perfecto. Entonces yo digo, ¿qué sería la prevención? Todo lo que yo implemente, las acciones que implementemos dentro de la atención en salud, que lleven a detener, a evitar que una enfermedad avance o a detenerlo o hacer que llegue más lentamente. Ejemplo, esto que hablamos hoy, estamos frente a una pandemia y lo vamos a vivir ¿cuánto? Una vez cada 100 años, dicen las estadísticas, perfecto, ojalá que esto siga siendo así. Pero, ¿qué ha decidido el presidente de la Nación Argentina? El presidente de la Nación Argentina decide actuar en prevención primaria, indicando el aislamiento obligatorio, el distanciamiento social, el sacar a los chicos de las escuelas. ¿Por qué lo decidió? Lo decidió porque hay todo un grupo de personas que están detrás de él, que tienen que ver con la infectología en la Argentina, que tienen que ver con la pediatría en la Argentina, que tienen que ver con la inmunización en la Argentina, que es un gran comité y que ha determinado que, como todas las infecciones, la prevención es la base del tratamiento.
yo evito que la infección llegue o también puedo lograr a través de la prevención primaria que se enlentezca, que llegue más lentamente y que el sistema sanitario de un país pueda dar respuesta a esa enfermedad. Eso es lo que se apuntó. Y Petizo me pregunta, ¿de qué manera? Y yo le digo, y mira lo que te voy a salir contando acá. Cuando yo estuve trabajando en el Garrahan, mi primer profesor me dijo, ¿de dónde vienen? Y éramos 10 en una comisión, por ejemplo, no me acuerdo, 8 o 10 médicos, y yo conté que venía de Wilray, de un pueblo que tenía en ese momento 5.000, 6.000 habitantes. Entonces, él me dijo algo que a mí me quedó grabado, que fue, vos tenés que entender que por esa puerta, en este consultorio, van a entrar muchos pacientes, pero vos no sabés si la mamá del paciente que vas a ver sabe leer, sabe escribir, sabe la hora, porque yo tengo que indicar un antibiótico y vos tenés que saber si esa mamá va a entender que en ese horario hay que dárselo. Y entonces él dijo, ¿vos mirás novelas? Fíjense lo que les cuento. ¿Vos mirás novelas? Bueno, ¿qué novela hay ahora? Y no sé, bueno, está tal y tal novela. Esa novela se pasa a tal hora. Y la otra novela o el noticiero se pasa en otro horario. Entonces, ¿cómo podés vos explicar en qué horario tiene que tomar el medicamento? Con la televisión. ¿Por qué? Porque en este horario pasan esta, en la otra pasan la otra. Y sin necesidad de saber la hora, la madre iba a poder cumplir el tratamiento para que su hijo se curara. Otro ejemplo que te doy. No vas a saber si tiene agua potable, si tiene cloacas, si tiene luz y si tiene una heladera para guardar el alimento. Pero sí y tampoco vas a saber si va a tener el hierro y la vitamina para darle. Entonces, vos sí tenés que entender que lenteja tienen todos y que es fácil de acceder. Y un buen guiso de lentejas, una vez por semana, aumenta los depósitos de hierro. Y hasta hoy día, que lo digan mis pacientes si es mentira, que se los vivo diciendo. Un guiso de lenteja una vez por semana. El hierro M y el hierro no M de la carne y de las lentejas. Permitime una anécdota. Voy a dar vuelta un poquito esto porque quiero que me enfoque y no me robe tanto la cámara. Vos me hiciste acordar una anécdota. Yo estaba cursando, no me había recibido, estaba cursando quinto, sexto año y hacíamos consultorio médico. Los profesores nos dejaban hacer porque estaban en el Hospital Centenario, ahí donde está la Facultad de Medicina. Y fui a hacer consultorio con el doctor Ablanzo Trender, neumonólogo, especialista en tuberculosis, pero al mismo tiempo alergista. A mí me gustaba mucho la neumonología, o sea, a mí me gusta todo, realmente me gusta todo. Después te voy a contar otra cosa. Entonces entra una señora y le dice, viene con un chico aproximadamente de 4 o 5 años en brazo, y él le pregunta, ¿qué pasa, señora? Dice, mire doctor, ¿usted es especialista de alergia? Sí. Dice, ¿y qué le pasa? Dice, mi hijo cuando come tomate se brota. Ablanzo Trender se queda callado. No hay peor cosa que el silencio. Vos sabés que el silencio atormenta. Habrá pasado 1 minuto, 2 minutos. Entonces la mujer rompe el silencio y dice, ¿qué tengo que hacer? Dice, señora, creo que es lo que usted está pensando. Si su hijo le agarra alergia cuando coma tomate, no le dé tomate. Más simple que eso no existe en medicina. ¿Para qué va a pelear con una cosa simple? Le sacó. Pero le voy a dar otro consejo. El chico, lo más posible es que se cure de su alergia al tomate con el tiempo. Pero si usted lo sigue teniendo en brazo a un chico que pesa 20 kilos, usted va a sufrir de la columna. Cuídese usted. Ese ejemplo de la clínica, de la observación. De la observación. Sí, señor. Era la época, como para darte un poco de pie también a este tema. Era la época de... Yo estaba en esa época
Y era la época que había sarampión, estoy hablando del 70, 71, no existía la vacuna del sarampión. Al mismo tiempo que concurría ahí, concurría al hospital Vilela, donde estaban todos los casos de sarampión, y veíamos sarampión cada 2 años, veíamos, porque la epidemia de sarampión son bianuales, es decir, lo que vos podrás explicar como, o si vas a hablar de vacunas, de la inmunidad de rebaño, porque se da cada 2 años, porque es tan contagioso, es decir, es muchísimo más contagioso que el COVID, el sarampión. El índice de contagio de cada caso de sarampión es 13, o sea, un caso de sarampión contagia a 13, mientras que el COVID contagia a 3. Es 6 veces, así que cuando agarraba una epidemia de sarampión, no quedaba chico sin enfermarse. Y sus complicaciones, pulmonías, otitis y muerte realmente, claro, que había. Por supuesto. Era la época en que aprendí a sacar sangre, porque era también, digamos, pocos métodos diagnósticos. Y en la sala 3, en la sala que estaba el doctor Invaldi, el gran infectólogo pediatra, nos hacían sacarle sangre todos los días a 30 chicos internados de 6 meses, porque el sarampión raro que se dé antes de los 6 meses, por la transmisión de la madre de los anticuerpos. Eso es lo que nos habían enseñado a nosotros, era por las vacunas. Entonces, chicos, antes de 6 meses, 7, 8 meses, raro que sea que tenga sarampión. De ahí en adelante sí. Y bueno, y teníamos sarampión y nos obligaban a sacar sangre. Y nosotros, que éramos medio brutitos y aprendíamos, lo teníamos que acostar a los que no podíamos sacar sangre contra el borde de la cama y le sacábamos de la yugular. Éramos realmente... Pero si no le sacábamos sangre, él venía y le hacíamos la eritrosedimentación, ese análisis que a veces pedimos. Tu experiencia con el sarampión y tu experiencia con la vacunación, ¿qué nos podés contar, Grisel? Yo antes de eso voy a terminar diciéndote lo que venía contando, qué pasa en el momento de decidir venir a hacer la medicina al pueblo. Entonces uno se plantea cuáles son los pros y los contras. Y esto que vos decís, prevención primaria. Vos te sentás en el consultorio y vas a hablar con un paciente y te va a llevar tal vez media hora entablar un diálogo, pero el paciente vino por una angina y vos viste una faringitis, pero surgió otra cuestión. ¿Y vos qué lograste hacer? Prevención primaria. Entonces, que venga el paciente al consultorio para un control de puericultura, pero ¿cuál es la obligación del médico de atención primaria? Hablar de dengue, hablar de sarampión, hablar de coronavirus, tomarse el tiempo para hacer la prevención en el consultorio. Que venga alguien de la escuela y pida, ¿me venís a dar una charla de leche? El año pasado me pasó. Que yo vaya a dar una charla de leche con un vaso de leche blanca, que a ver, a nadie le va a apetecer demasiado, sin haber hablado antes y pasar por el comedor de la escuela y preguntarle a la portera, che, ¿toman la leche los chicos o toman agua? No, no toman, se comen el pan con manteca y dulce de leche, se comen el arroz con leche, se comen el yogur, pero la leche no. Y vos vas a encarar el tema de la importancia de los lácteos de otra manera. Prevención, y ahí hablamos de ¿qué? Campañas antitabaco, campañas de anticoncepción, hablamos de ambiente saludable, vos hablaste mucho del ambiente, de la higiene ambiental, también en otros programas. Hablar de una dieta saludable, esto es hacer prevención. Hablar de la importancia del deporte, que te he visto andando en bicicleta también por el pueblo. Entonces, la importancia que tiene el determinar que esta enfermedad no me llegue porque estoy actuando bien. Esto es la prevención. Y entonces ahí sí vamos a hablar de vacuna. ¿Por qué? Porque las campañas de vacunación son la base de la prevención primaria en salud y es lo que nos compete. Entonces esto de conocer la posibilidad que brinda el pueblo de que al Samco de Wilrey llegaron ayer, que te lo conté, 20 dosis de vacuna Candiduno, vacunas contra fiebre hemorrágica argentina, y que yo pueda levantar el teléfono y llamar a una directora de una escuela secundaria y decirle, por favor, mandale mensajes a los padres de mayores de 15 años que está la vacuna y que de esa manera
la madre y el padre se enteren de que hay vacunas en el hospital y de que pueden acceder. Permitirle, y no puedo dejar de agradecerle a las instituciones del pueblo, las escuelas secundarias cuando vamos a hacer las campañas de fiebre hemorrágica, las escuelas primarias cuando mandan las notas, el jardín de infantes que manda la nota, que nos ha permitido hace 3 años que vayamos a vacunar para ingreso escolar en las salas de 5, a partir de todo lo que ha ocurrido con sarampión, adelantar la campaña de vacunación, no hacer entender a los padres que la vacuna del ingreso escolar no significa que se la coloquen cuando van a empezar el primer grado, sino que en el calendario les dice bien 5 a 6 años y que un niño con 5 años cumplidos puede recibir el refuerzo. Hoy por hoy, el refuerzo para sarampión. Entonces, todas las instituciones que colaboran, que son maravillosos y que también es la posibilidad de hacer la medicina en el pueblo, de saber dónde esa madre, ese padre y ese niño va a ir a parar, de saber que tu paciente tiene agua potable, que tiene luz, que tiene una heladera para refrigerar los alimentos y la medicación. Eso lo permite el trabajar en un pueblo. Esa es la gran diferencia. Y la decisión, como le digo a los chicos que rotan del secundario, un momento determinado de la vida es decidir qué voy a hacer cuando termine la escuela secundaria. El otro momento es decidir a dónde uno va a ejercer su vocación. Muy bien. Sí, ¿no? No que sí, que Mirá, algo te pasó. como anécdota también, porque esto servimos de anécdota, yo me recibí el 1 de julio del 71 y vos te naciste en el 72. 1 de julio del 71 yo estaba ya haciendo pediatría en el Vilela, porque yo ya me había hecho anteriormente lo que podríamos llamar la asistencia pública, que es conocimiento de toda la accidentología y demás, algo de parto obstetricia en la Martin, en la maternidad Martin, y había alquilado una casa. Con Alcira ya no estamos a punto de casarnos y habíamos alquilado una casa y me iba a quedar en Rosario. Hasta que me puse a dormir la siesta un día y dije, pero yo, ¿qué me voy a quedar en Rosario? Yo agarro, cargo el mono y me voy. Y así fue, como fui a buscar, no estábamos casados, a Alcira le digo, mira Alcira, nosotros acá no nos quedamos, nos vamos a Wilrey. Pero vos estás loco que nos vamos a Wilrey. La hice, digamos, tuvo que dejar lo que estaba estudiando, Alcira, profesorado, viajó 3 o 4 años a Venudo Tuerto, se hizo profesora, en base a una decisión casi unilateral, pero bueno, la vida acá en nuestro pueblo con nuestros amigos, adversarios, políticos, lo que fuera, nos ha sido grata, hemos sido, es decir, somos nativos de acá, y honestamente vos tocaste el tema y por eso yo lo amplío en la situación personal. Bueno, esto surge de las charlas estas, ¿no? Esto surge, fíjate, con tantas diferencias de edades, el tomar las decisiones en distintos momentos de la vida que llevaron a terminar en el pueblo trabajando. Yo hoy no me tengo que olvidar de agradecer al resto del equipo petizo, que vos también se los dijiste que vinieran, que te voy a decir que hoy me dejaron a mí acá sola y que yo les dije qué pasa, porque acá yo soy la 4ª parte del equipo de vacunación del Sanco. Sí, yo pero las invitaste, pero ninguna quiso venir, entonces lo cuento públicamente porque dijeron que hoy iban a estar todas atentas mirándome, pero ninguna aceptó la invitación, estaban todas asustadas a enfrentarse acá con el doctor. Bueno, entonces agradecerles enormemente porque salen a hacer campañas, porque se van a las plazas, porque estacionan la ambulancia, los choferes, salen a vacunar casa por casa, se van a los jardines, se van a las escuelas, fuera de horario, nunca dicen no. Y además son las que dan la cara, vos lo sabés muy bien, las que dan la cara, los que dan la cara cuando el padre llama y dice tengo que vacunar, pero no está la vacuna y no me toca a mí decir no está la vacuna, le toca a ellas, pobre, hablar y hacerles entender que no es mentira, que estamos teniendo graves problemas con las llegadas de vacuna. Ahora hacía 10 días que no recibíamos en el hospital
vacuna antigripal, por ejemplo. Tuvimos desde enero sin vacuna contra meningitis, tuvimos que usar los pueblos vecinos porque yo mandaba a vacunar a Juncal, mandaba a vacunar a la Bordeboy, la desesperación, me lincué si tenían dosis para que los pacientes de Wilray se pudieran vacunar. Pero a ellas les toca eso. Entonces yo no puedo hoy dejar de decirles que son el 80% o más de este gran equipo que es el servicio de vacunación del Hospital de Wilray, del cual formo parte y estoy enormemente orgullosa. Y creo que la población en general eso lo sabe. Grisel, vos estás hablando y a mí tengo como siempre un torbellino en la cabeza. Yo vengo de la época, pero siendo chico, de cuando no había vacuna contra la poliomielitis infantil. Sí, cuando no existía ni la vacuna Savil ni la vacuna SAL. En 1956-57, en la Argentina y en el mundo, hubo una epidemia de polio infantil que dejó prácticamente a centenares y miles de niños, porque era poliomielitis infantil, incapacitados de respirar y vivieron, muchísimos murieron, y muchísimos quedaron en lo que se llamaban los pulmotor, que era un cofre prácticamente de hierro porque no tenían músculos respiratorios, y esa gente vivió años, prácticamente se desarrolló adentro de una cárcel que tenían porque no podían salir. También me tocó vivir, como planteamos, la época de la falta de la vacunación para el sarampión. Yo viví la época que no había. Vacuna de fiebre hemorrágica. Vacuna de fiebre hemorrágica. Nosotros vivimos la época de cuando no existía la vacuna de la fiebre hemorrágica. Exactamente. Y ¿cuántos muertos? ¿Y cuántas mujeres muertas por el HPV, por el carcinoma de útero, que hoy, gracias a la vacunación que se hace a las niñas, que empezó a los 11 años, pero a los 11 años ya obligatoria, y creo que es obligatorio para ahora también para los varones. Es decir, yo vengo de la época, nosotros somos más curadores, es decir, somos más curadores. Los médicos más antiguos curamos más que prevenimos. No en el tema de vacunación, que está delegado ahí al SANCO y a ustedes. Nuestra misión hoy es prevenir otro tipo de patologías. Y esto me trae a referencia a hablar un poquito también del tema del coronavirus y a una gran interrogante que tiene la gente. Si yo soy diabético, ¿me voy a enfermar más? No. La única, lo que llamamos la prevalencia de la infección, la posibilidad de enfermarse del coronavirus, no depende de ningún tema de salud previo. Cero. Se va a contagiar igual el diabético, el hipertenso, el petizo, el gordo, el niño, el viejo, todos iguales. El problema es cómo van a cursar la enfermedad. ¿Y quién va a cursar la enfermedad con mayor problema? Hay una estadística que salió hace poquitos días, ayer, hoy, respecto a las enfermedades pulmonares. Las enfermedades pulmonares, llamemos el EPOC o el asma, juegan bastante, pero es mucho más importante la hipertensión asociada a la muerte por coronavirus, la diabetes, que el propio enfermedad pulmonar. Yo creo que prevenir la presión arterial, que son el 40% de los pacientes, prevenir la diabetes, que no se puede, pero el control de la salud de la diabetes. Y bueno, es muchísimo más importante que plantear que si estoy enfermo por EPOC o por asmático, voy a tener mayor propensión a la muerte. No, la causal fundamental de que la persona con coronavirus lo curse en forma, digamos, más agresiva es por otras causas no tanto respiratorias. Pero una pregunta. ¿Y a vos te tocó más el estudio de la reacción de la vacuna, de cómo la vacuna
hacia la prevención. Todo esto es lo que tiene que ver con el sistema inmune. Pero- Entonces, lo que la gente del otro lado tiene que entender es lo que vos estás todo el tiempo en los programas hablando de lo que es el sistema inmune y cómo yo, qué es lo que estoy logrando con la vacuna. Yo estoy introduciendo en un individuo que no tuvo contacto con esta enfermedad, ¿qué voy a estar introduciendo? Virus vivos a veces. Y ahí está el tema, virus vivos atenuados o bien virus inactivos o bacterias. Entonces, a vos te tocó eso, a vos te tocó el hecho de establecer la importancia. Ahora es como que está más asentado en la comunidad que ir a vacunar a los niños desde que nacen es sumamente importante, pero a vos te tocó hacer entender a la población que venía a tu consultorio la importancia que tenía el que no se atrasaran con el carnet de vacunas. ¿Por qué? Porque no solamente le va a proteger contra enfermedades, sino que, y acordémonos, va a prevenirle, no que tenga la enfermedad en muchas ocasiones, sí las complicaciones. Acordate de varicela. ¿Qué es varicela? Varicela es una vacuna que a partir recién, fíjate vos, del año 2015, se pone en el calendario nacional obligatorio en la Argentina, que aprovecho para decir que siempre lo hablamos en todas las charlas y las actualizaciones de vacuna, la Argentina tiene uno de los mejores calendarios nacionales. Digamos que hoy por hoy hay 20 vacunas en el calendario nacional de la Argentina y muy pocos de esos países lo tienen. Esto va en base a algo. Es decir, las vacunas, vos sabés que tenemos en Wilra hay mucha población que viene, por ejemplo, de Paraguay. Entonces, cuando vienen esas familias, a uno como pediatra le toca mirar el carnet de vacunas. ¿Y vos qué te encontrás? Con que los calendarios son completamente diferentes. ¿En base a qué? A la epidemiología, que es lo que vos tanto nombrás. ¿A qué enfermedades prevalecen en cada país? Y hacemos una salvedad, y en cada región. ¿Por qué? Porque en el país, por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos carnet de vacunas, o sea, calendarios de vacunas diferentes, si es Misiones y Formosa ejemplo, zona fronteriza con Brasil, con Paraguay, ¿y qué tenemos? Fiebre amarilla. Entonces, ¿cuándo nos acordamos nosotros de que está la vacuna contra fiebre amarilla? Cuando me tengo que ir en el verano y tengo que viajar a Brasil, por ejemplo. No, señor. Si yo voy a viajar a Misiones, si voy a ir a Formosa, tengo que estar vacunado. Tengo que saber que un menor de 9 meses no se puede vacunar y que se vacune y da inmunidad para toda la vida. Entonces, que la vacuna tiene riesgos, por supuesto, que es una vacuna organotóxica, que produce toxicidad en algunos órganos, hígado, riñón. Entonces, que no es que a uno se le ocurre decirle a un paciente, no te pongas la vacuna. Le decís que no se ponga la vacuna a quien no corresponde. Hay grupos de edad que no corresponden vacunar. Menores, vuelvo a insistir, de 9 meses. ¿Qué le decís? A la embarazada, ¿qué le decís? Mira, tratá de irte de viaje en otro momento, esperá que tengas familia, esperá que pasen los 9 meses de vida. Pero también sabemos que los chicos de Misiones y de Formosa se vacunan al año y medio obligatoriamente con fiebre amarilla, que no pasa acá. Claro. Está entonces dentro de un mismo país, la epidemiología que hay es tan diversa del norte al sur que cambia el esquema de vacunación. Entonces, esa situación también la tenemos que ver. Entonces, el generar, hablábamos de varicela, viene el paciente y te dice, ¿pero cómo? Viene la mamá, no, a vos te ha pasado seguramente pila de veces, pero ¿cómo tiene varicela si le puse la vacuna? Y ahí hablamos. ¿De qué? De que hay vacunas que no evitan la enfermedad, que evitan ¿qué? La gravedad. La gravedad, las complicaciones. ¿Qué pasa con varicela? Varicela es una vacuna que está a la venta hace muchísimo tiempo, pero en el calendario nacional obligatorio surge a partir del 2015. Yo me acuerdo que era lo que te decía vos, y que vos te lo acordabas también, cuando yo vine a Wilray era año 2001, y yo presencié todo lo que fue
salones enteros en el jardín, en la primaria, de chicos con varicela. Y me tocó una situación, hablando vos de tu experiencia, que es nada de lo que yo viví, por eso es tan importante esto. A mí, ¿qué situación tuve? 4 casos de encefalitis por varicela. ¿Qué tuvimos que hacer con estas enfermedades? Esto queda en el pueblo, no queda en el pueblo. Acá la gente tiene que entender que desde el momento en que el médico diagnostica una determinada enfermedad, hay enfermedades de denuncia obligatoria. Y eso es lo que hace que el Consenso Nacional de Inmunización, este comité que hay en el país, decide, hay tantos casos este año nuevos de sarampión, ¿qué hacemos? Marchemos, hagamos campaña. Entonces, son enfermedades de denuncia obligatoria. Varicela es una de esas. Tocó en Wilray, a mí particularmente, ver 4 casos en el término de un mes de encefalitis. Chicos que quedaron y llamaban las mamás, no puede caminar, y tenía varicela, terminaron en terapia. Tuvimos que hacer la denuncia, yo hice la denuncia, y el ministerio siguió a los pacientes, me llamaron, todo un seguimiento para ver qué es lo que pasa con esta patología. A ver, terminó acá, el paciente se curó, es lo mismo que está pasando con toda la estadística que vos traes hoy de coronavirus. Yo me voy a permitir agregar una cosa. Para mí, cuando hablamos de alguna vacuna, esa vacuna más modernas que vinieron, que aparecieron, esa vacuna tiene nombre y apellido. Yo puedo hablar de quién murió, sí, señor, de meningitis. Claro que sí. No me voy a permitir dar el nombre. Sí, señor. Pero recuerdo como venían en un charré el hombre, y tuve una meningitis, una nena. Recuerdo la muerte de otra niña por coqueluche o tos convulsa. Es decir, cada una de estas cosas te trae a la memoria. A mí me trae a la memoria. Pero la muerte, Petiso. Bueno, la muerte bien, por perfecto. La falta de vacuna, exacto. No, por la no existencia. Pero claro, al mismo tiempo me trae a la memoria la aparición de muchas vacunas, la vacuna para el HPV, para la meningitis, sí, para la neumopatía, etc. Pero la desaparición y la no utilización de otra vacuna. ¿Qué otra vacuna no se aplica? Que a lo mejor, te lo voy a decir. Sí. Para la viruela. La antivariólica, como anécdota, anécdota, había en el mundo, la viruela era tan importante porque mataba tanta gente, que fue así como la vacunación mundial obligatoria que intervino la Organización Mundial de la Salud, y mediante la vacunación antivariólica. Muchos como yo, o como de las personas media adultas, tenemos la cicatriz cuando nos ponían con la agujita la vacuna antivariólica. El mundo fue vacunándose de tal manera que se erradica la viruela. Hay en un solo lugar en el mundo reserva del virus de la viruela, que si eso se desparramara como aparentemente se desparramó el coronavirus, sería una pandemia de viruela. Súper. Es decir, está tan guardado porque no se pueden perder las cepas para que si la duda apareciera, como el mayor tesoro de la salud mundial. Esto fue un gran consenso para erradicar, y al mismo tiempo creo que en algunas regiones, vos hablabas recién de la fiebre amarilla, creo que hay regiones fundamentalmente del África en las cuales se ha planteado erradicar ciertas enfermedades que no son comunes, que no son lógicas o que no aparecen acá en nuestra zona, en nuestro país. Tenemos que hablar de sarampión, Petiso. Sarampión. Sarampión, yo le decía hoy a Petiso que él tuvo la gran experiencia de vivir casos, o sea, de hacer diagnóstico a pacientes con sarampión. Pero ¿qué le toca a la pediatra? Le toca plantear la importancia de la vacuna de sarampión, pero no vi nunca ningún caso. Fíjense cuál es la diferencia entre un y otro grupo etario en la medicina, que lleva a
desde mi punto de vista, entender la importancia máxima que ha tenido la aplicación de la vacuna, porque Petizo me relata las muertes que vio y los casos que vio. Entonces, como decía, hoy por hoy sarampión. ¿Qué empezó a pasar? Conjuntamente con la fiebre amarilla, zona fronteriza empiezan a detectar que Paraguay, Brasil, Venezuela, 1.700, 350 casos año 2017 de sarampión en Brasil. Entonces, ¿qué empiezan a determinar? Bueno, estemos atentos. ¿Por qué? Porque sarampión estaba completamente, no había casos endémicos, no había casos del país. O sea, los que llegaban eran traídos porque se viajaba, como está pasando ahora con el corona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué surge a partir de esto? ¿Qué hacía el país? Desde nosotros, yo creo que había leído por ahí, y no sé si lo tengo acá escrito, que ahora te lo voy a decir, porque me hiciste ver en cuanto a estadísticas, el último caso que se registró en la Argentina de sarampión fue en el año, la última muerte en el año 1994. Fíjate vos. A partir de ahí, la Argentina estuvo erradicada. Éramos país libre de circulación de sarampión. ¿Qué pasa? Surge esto en 2017. ¿Qué había hecho el Comité de Infectología y la Nación con respecto a sarampión a pesar de que no teníamos? ¿Bajó los brazos? No, señor. ¿Qué hacía? Cada 4 años, campaña de vacunación. Así arrancamos año 2000, 2004, 2008. Nuestros pacientes no solamente tenían la vacuna que se corresponde colocar contra sarampión, acordémonos, triple viral, rubiola, papel y sarampión a los 12 meses de vida, sino que también tenían acceso a la campaña. Entonces, desde el año de vida hasta los 5 años, necesitábamos que tuvieran una dosis, pero ahora además tienen una segunda dosis por estas campañas. ¿Y fue suficiente? Y no, mirá con lo que nos encontramos, aparición de casos. Diciembre del año pasado, 89, 90 casos en la Argentina de sarampión, de los cuales, fíjense lo que hablábamos de las regiones en la Argentina, de los cuales Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires suman 70 y largo de los pacientes de los 90. Entonces, ¿qué se hizo? Fíjate lo que es la prevención primaria y cómo se actúa. Se siguieron con las campañas, por supuesto, cada 4 años, pero ahora se intensificó ¿qué? El control del carnet de vacuna del niño, si viene que tenga antes de los 4 años 2 dosis colocadas, posterior obligatoriamente, ¿cuál es la segunda dosis que aplicábamos obligatoria? Ingreso escolar. De ahí es que surge esto. ¿Por qué vamos a esperar a los 6 años? Vacunemos a los chicos cuando tengan los 5 años, porque hace 3 años que la Argentina está teniendo sarampión endémico. Entonces, ¿qué surge ahí? Provincia de Buenos Aires, ¿cómo vamos a trabajar esto? ¿Y qué dice el Ministerio? ¿Y qué dice el Comité Nacional de Inmunización? Vamos a poner lo que es la dosis cero, que seguramente te la acordás. Dosis cero, no la pongo en el calendario y la meto antes del año de vida. A los 9 meses. Exacto. A los 9 Entonces, meses. ¿nosotros qué logramos con eso? Que los niños que viven en estas regiones de mayor riesgo se coloquen entre los 6 meses y el año una dosis extra que se la toma en el carnet, como dice, no figura, es dosis cero. Ese niño... Porque yo necesito acordar un poco de medicina preventiva. ¿Por qué? Porque en mi época hacíamos a los 9 meses y a los 14 meses la vacuna con el sarampión. ¿Por qué? Porque inmunológicamente hay una inmadurez en los chicos entre los 6 y los 9 meses que no reaccionan el 100% a la vacuna. Había un nivel de un 40 o 50% y entonces se aplicaba al principio al 9º mes y después se aplicaba al mes 14. Pero bueno, yo tenía otra anécdota que te quería... una anécdota, una comparación. Vos hablaste recién del tema de que la provincia de Buenos Aires 70 sobre 80. Bien, está pasando prácticamente Sí, con el coronavirus. Sobre 5.000 casos que hay en el país, hay 3.700 que son en la provincia y en capital. Es decir, que no se puede plantear
absolutamente la misma, digamos, solución para un distinto problema. Las mismas medidas. La misma medida. Exactamente. Bueno, ha pasado una hora. Y todo lo que tenemos para hablar. Y todo para hablar. Polio, polio. Contame de polio. Dale. Y bueno, polio lo hablamos, poliomielitis, el Sabin, como es la época de la Sabin. Es decir, yo la viví. Te tengo que dar la primicia. Vos siempre en los programas tenés primicia y yo me toca ahora darte la primicia. Empecé con el tema de el año 56, acá en Wilrey, hubo una epidemia y bueno, la magia también existe. Y era la época en que los chicos nos ponían el alcanfor para rechazar lo que ni se sabía cómo era, porque ni se sabía si era un virus o qué era, para rechazar la enfermedad. No hace mucho, hace un mes o 2 meses, vi todavía gente que usa el alcanfor para el coronavirus. Aunque parezca mentira, existe ese tema. Vamos a contarle un poco a la gente el tema del sarampión, bueno, después de ahí comienza la vacuna, y comienza 2 vacunas. La primera que sale mundialmente, la vacuna Schall, que es el sarampión, perdón, la polio es una enfermedad viral. Pero la vacuna Schall mata al virus y se debe inyectar. Y al mismo tiempo, poco tiempo después, habrá pasado un año, año y pico. 10 años de Sabin a Salk. De 10 años, no, de Sal a Sabin. Primero Salk. Primero Salk, sí, y después Sabin. 1950 y algo. 50 y pico, porque sí, se surgió como ahora, porque la epidemia mundial fue en 1956. Sí, fue en 1956. Y de ahí surge, bueno, y de ahí comienza una lucha económica mundial para qué laboratorio era más, digamos, podía vacunar mayor cantidad de gente. Y al principio gana, digamos, la posición de Sabin, que eran las gotitas, porque en el África había muchísima polio, y gana. Pero después, con el transcurrir del tiempo, ahora te viene tu parte. Exactamente. Lo que surge es, como dice Petizo, 2 vacunas. Entonces, nos tocó en el 2016... el Comité Nacional de Inmunización decide, pero en base a qué, a estudios que se hicieron, decide cambiar el esquema para Sabin. ¿Por qué? Porque la vacuna oral Sabin que vos estás hablando, en un comienzo fue la vacuna trivalente. Esto significaba, cubría virus polio 1, 2 y 3. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué se logra? Se logra la erradicación mundial del virus 2. No la erradicación mundial del 1 y del 3. Entonces, ¿qué deciden a partir del 2016? Deciden que esto que nosotros charlábamos fundamental del efecto rebaño. Uno de los más importantes ejemplos del efecto rebaño, es decir, y me surge para hacer pie a esto que te voy a decir, cuando el paciente y el padre decide llevar a vacunar a su hijo, no solamente tiene que entender que es un beneficio y un derecho personal porque estoy logrando que mi hijo tenga protección para una enfermedad, sino que es una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque si yo vacuno a mi hijo, estoy logrando que el grupo que convive con mi hijo tenga también inmunidad. ¿Por qué? Por esto del efecto rebaño. Yo estoy colaborando con la inmunidad al resto de las personas que comparten mi vida. Entonces, ¿qué surge? Surge que estábamos empezando a notar polio postvacinal. Al ser la vacuna Sabin una vacuna a virus vivos atenuados, los virus estaban vivos, como lo estamos diciendo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo se transmite? Vos sabés que el virus ingresa y que la multiplicación es a nivel del intestino del humano. Entonces la transmisión era fecal-oral. Sí. ¿Qué pasaba? El niño podía ir en el jardín, iba al baño, hacía sus necesidades y se encontraba con que si no se lavaba bien la manito, ponía la mano en la boca, le compartía la mano con el otro y podía no solamente lograr inmunidad, sino que en algún paciente provocar poliomielitis postvacunal. Porque eran virus vivos. Entonces, ¿qué surge en el 2016? Está erradicado el virus 2, ¿bien? Entonces, ¿qué dicen ellos? Involucremos en el carnet una vacuna inactiva. Ahí surge Salk. Entonces, ¿cómo hacemos desde el 2016 hasta hoy? Hacemos colocar
IPV, que es la vacuna Salk, 2 meses de vida, 4º mes de vida, y a partir de ese momento, 6 meses, año y medio, entre los 15 y 18 meses y al ingreso escolar, ponemos Sabin. ¿Pero qué es Sabin, Petizo? Sabin bivalente. Bivalente. Sacaron la 2. Sí. ¿Por qué? La vacuna a virus vivos atenuados que puede provocar una enfermedad posvacinal. Entonces la quitan. Ya estaba erradicada la polio 2, entonces quitan de la Sabin oral y pasa a ser de trivalente, bivalente. Virus polio 1, virus polio 3. Así nos manejamos hasta hoy. ¿Cuál es la novedad hoy? De fecha 24 de abril, el Ministerio de Salud, firmado por el Ministro de Salud, informa que a partir de ahora, a partir de todos los estudios que se hicieron desde el 2016 ahora, estamos hablando de 3 años cumplidos, que es lo mismo que se va a pedir ahora, esta nueva normativa va a durar 3 años y después vamos a ver los números. Después vamos a analizar qué pasó con la inclusión de esta vacuna. ¿Fue beneficiosa? ¿No lo fue? ¿No? Entonces, desde el 2016 hasta ahora, se hicieron estudios a ver cómo, qué porcentaje de pacientes aparecían, cómo surgen todavía casos de poliomielitis posvacinal. Entonces, ¿qué deciden? A partir del 1 de junio del año 2020, tenemos que decir que todo el esquema nacional se va a basar en 4 dosis de Salk. De vacuna Salk. Y se saca la Sabin. Bien. Bueno, estimada Grisel, ha sido una larga noche de aprendizaje, para mí por lo menos, de recordar anécdotas. Reitero el saludo a tu tía, allá en Liniers. Y bueno, chicos, nosotros hemos explayado y los médicos, como calculo que cuando luego de un día de pesca, los pescadores se ponen a comer los pescaditos y se ponen a contar sus hazañas, esta noche ha sido una noche de hazañas de médicos, de distintas generaciones, enriquecedora y manteniendo el respeto. El respeto que se debe tener a la experiencia. Está bien. Bueno, yo respeto tu sabiduría porque realmente creo que has dejado muchísima enseñanza esta noche, pero al mismo tiempo me queda una pequeña reflexión. Vos fuera de cámara, antes de ingresar, contabas de que tenías chicos que tenían problemas de deglución y que considerabas que eran nerviosos, que había chicos que golpeaban las puertas y querían salir de la casa. Sí, sí. Es decir, que muchas medidas de prevención, como estamos haciendo en este momento con el tema de la cuarentena, tienen también su potencial, en la medida que se sigan prolongando, tienen su potencial, digamos, riesgo de otros aspectos de la salud. Sí, traen aparejado cuántas situaciones que los tienen que sostener precisamente es la familia. Es la familia que hoy por hoy, Petizo, se ha vuelto médico en la casa, se ha vuelto docente para todos los que están escuchando. Todo el tiempo estamos hablando de que los padres nos volvimos profesores y maestros de música, de actividades plásticas, de manualidades, de todas las materias. ¿Por qué? Porque hoy nos toca eso, es la realidad. No solamente vos vas acá a sentarte como médico, ni yo como médica, yo soy madre. Entonces, a mí también me toca esa situación, la situación de hoy por hoy frente a esto, encontrarme como madre, como médica y también como docente. El sostener a nuestros hijos dentro de la casa, el tratar de disfrazarnos de todo, el bailar, el dibujar, el hacer collage, el contar cuentos, cuántas cosas que por un lado nos beneficiaron porque el aislamiento y todas las medidas de prevención ha dado sus frutos y tienen que seguir dándolo, pero por el otro lado, cuánta magia tenemos que poner y cuánto tenemos que sacar de abajo de la manga para tratar de sostenerlos. Las 1001 noches. Si ustedes me dicen qué va a pasar mañana, no lo sé. ¿Qué pasó? Ustedes tienen
digamos, la opinión. Yo creo que fue una noche, digamos, excepcional en el tema de aprendizaje y realmente si ustedes desde las 9:10 a las 10:20 estuvieron 1 hora 10 escuchando a dos médicos hablar de sus cuitas, me parece que merecen un aplauso. Y si les gustó, por favor, compartan, porque realmente es la manera de que nosotros nos sentimos conformes y nos van indicando el camino por el cual debemos continuar. Para mañana, otra noche de las 1001 noches. ¿Y qué pasará? Ni yo lo sé y nadie lo puede saber porque es una incógnita. Hasta mañana y muchísimas gracias. Gracias. Cómo los extraño, no había valorado el poder de un beso y de un abrazo. Todas las mañanas, cuando me levanto, lo que me sostiene es volver a mirarlo. Pero ahora es así. Necesitas darte tiempo. Yo tampoco quiero estar así. Tenemos que volver a vernos. Por favor, quédate en casa y ya tendremos tiempo para estar reunidos, para estar contentos. Por favor, quédate en casa y dame una esperanza de que cuando volvamos nadie nos haga falta.